Saludos alumnos y alumnas de tercer grado, bienvenidos al desarrollo de la guía de aprendizaje de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 16. La unidad 6 se llama Somos nuestro pasado, el contenido, noción del patrimonio histórico de la localidad, del municipio y el departamento. El producto esperado reconoce, escribe y dibuja elementos de la identidad nacional y la búsqueda del bien común en el territorio de El Salvador. Actividad 1. Lee la siguiente información. ¿Alguna vez escuchaste la palabra independencia? Es muy probable que sí, ya sea en la escuela o en algún tema de estudios sociales o en el mes de septiembre, cuando se conmemora la independencia de las provincias de Centroamérica del dominio de la corona española. ¿Pero qué significa independencia? Para responder a esto es necesario que sepas que por algún tiempo muchos países de lo que hoy conoces como el continente americano fueron colonias de España. Eso quiere decir que quien decidía, ordenaba y administraba sobre todas las tierras y personas que había aquí era el rey que vivía en España. Con ayuda de un familiar busca qué significa la palabra independencia. Independencia es la capacidad de actuar, hacer y elegir sin intervención o tutela ajena. Con la independencia se ejerce la libertad, ya que se actúa por cuenta propia, pero también implica tomar decisiones y asumir las responsabilidades de sus consecuencias. Bien, vamos a la actividad B, reflexiona. Actividad 2, realiza en tu cuaderno las actividades que se te presentan a continuación. Lee la información que aparece abajo, luego en tu cuaderno dibuja el mapa de Centroamérica, pon las fronteras de cada país y escribe el nombre de cada uno de ellos. Antes de la independencia, Centroamérica no estaba dividida en los países tal como los conocemos hoy en día. Era una sola región que pertenecía a España. Cuando se da la independencia se hace necesario que cada país posea una identidad propia y se diferencie de su vecino. Para ello se construyen y se definen nociones de identidad nacional como las que conocemos hoy, que se manifiestan por ejemplo con los símbolos patrios. Las banderas son diferentes, los signos nacionales también son diferentes, etc. Responde, ¿conoces el nombre de este país de Centroamérica que aparece en la imagen? Es El Salvador. ¿Cuál es la fecha de independencia de El Salvador? 15 de septiembre de 1821. ¿Por quiénes fue compuesto el himno nacional y en qué año? Fue compuesto por el general salvadoreño Juan José Cañas y el músico italiano Juan Aberle, el cual, es decir, el himno, fue estrenado formalmente el 15 de septiembre de 1879. ¿En qué año fue creada la actual bandera y el escudo nacional? El escudo de El Salvador fue creado junto con la actual bandera nacional por el decreto legislativo del 17 de mayo de 1912, siendo presidente de la República el doctor Manuel Enrique Araujo. Escribe algunas características que te definen como un salvadoreño o salvadoreña: haber nacido en El Salvador, respetar y sentirse orgulloso de nuestros símbolos patrios, cuidar y valorar el patrimonio y tradiciones que posee nuestro país. Toma en cuenta lo siguiente: el Estado obedece a una forma política de administrar y organizar un territorio y a su población. Para ello se crean instituciones públicas y privadas trabajadas en guías anteriores que buscan el bien común. El bien común consiste en buscar el mayor desarrollo y bienestar posible para sus miembros. Es como en casa, donde se deben respetar normas y reglas. Además hay personas que toman el liderazgo, dirigen, orientan y protegen a quienes viven ahí. Por lo general son mamá y papá. La familia busca el bien común de sus miembros, es decir, el bienestar de todos y todas. De manera muy parecida trabajan las instituciones de un Estado. También se construye una identidad familiar, la cual se expresa, por ejemplo, en canciones que les gustan, tradiciones, objetos que tienen valor familiar, etc. De manera muy similar funcionan los símbolos patrios en la creación de una identidad nacional. Trabajo individual. En tu cuaderno desarrolla lo siguiente: pídele a un familiar y averigua qué es territorio y población. Escribe la información que obtuviste y haz un dibujo que ejemplifique estos términos. Territorio se define como la porción de superficie, se refiere a la extensión de tierra que pertenece a un país, región, provincia, etc. Todos los países cuentan con un territorio aéreo, uno terrestre y también uno marítimo, cuando tiene costa. Y aquí tenemos un ejemplo de territorio, el territorio de El Salvador. ¿Qué es la población? Se define como el conjunto de personas que habitan una determinada área geográfica. Y aquí tenemos la población de El Salvador por departamentos y en general, total, según el censo del año 2007. Algunos ejemplos de bien común son la siembra de árboles de forma masiva para reforestar, el cierre de una fábrica para cesar la contaminación,
Ahora piensa en otro ejemplo de bien común y escríbelo en tu cuaderno. Responde eligiendo el literal que consideres correcto. Relaciona las palabras uniéndolas con una línea según se corresponda. Por ejemplo, territorio está relacionado con tierra y población está relacionado con personas. ¿De qué país obtuvieron la independencia las provincias de Centroamérica? De España. Y de ahí estaríamos terminando lo que es la guía de continuidad educativa de estudios sociales de tercer grado, la que corresponde a la fase 3, semana 16.